Los que vemos aquí jugando a las cartas, ¿son los únicos que hoy en día tienen garantizada su pensión? Son los que más tranquilos pueden estar, desde luego. ¿Y los demás, a partir de qué edad nos tenemos que preocupar? Pues desde cualquier edad. Hay que conocer realmente cuál es la situación de las pensiones para saber que algún día podremos estar aquí jugando tranquilamente a las cartas, ¿no? Periódicamente vamos escuchando frases como mi generación ya no cobrará la pensión, pero eso lo dijo ya mi padre en su momento, y mi padre la está cobrando. Claro, yo no y tú sé la si... cobrarás. ¿Sí? Sí, seguro. La cuestión está en que se ajuste el tema para que tú puedas cobrar una pensión, y la pensión tiene que ser digna para que la gente en la vejez pueda vivir. Hace 50 años la gente vivía en promedio 70 años, ahora vivimos 82 en promedio. Son 12 años más de cobrar pensiones con respecto a los 65 con los que teóricamente se jubilaba la gente. Entonces ahí todo eso hay que adaptarlo a la realidad. ¿Cuál es la pensión media que tenemos? Nosotros tenemos un ámbito de pensiones que va desde los 500 la más baja a 2.500 la más alta. La pensión media de jubilación son 970 euros. Claro, luego lees titulares como este, pues que inquietan, que asustan. Dice, el gobierno usará el fondo de reserva para pagar las pensiones de diciembre. ¿Qué es el fondo de reserva? El fondo de reserva es la hucha de las pensiones. Cuando las cotizaciones sociales, lo que nosotros pagamos a la Seguridad Social, los trabajadores y las empresas, ha sido superior anualmente a las pensiones que se pagan a los jubilados, eso se ha ido ahorrando. Ah, lo que sobraba lo hemos ahorrado. Lo hemos ahorrado, desde el 2000. Hombre, al final no nos lo hemos gastado todo en aeropuertos y en aves. No todo. ¿Y cuánto hemos sacado ya de esa hucha? De esa hucha hemos sacado 7.000 millones para pagar un mes. ¿Y eso es la primera vez que pasa? Sí, es la primera vez. No había pasado nunca antes. Nunca. ¿Y cuánto dinero queda en ese fondo de reserva, en la hucha? Ahora quedan todavía 63.000 millones, que es mucho, pero en términos de pensiones son 7 meses de pensiones. Es poquísimo. Es muy poco. ¿Y está previsto que sigamos pellizcando de esa hucha? Sí. La verdad es que la previsión era que no hiciera falta hasta el año 2023. Tocar nada de ahí. Sí. Y lo hemos tocado ya en el 2012. En el 2012, señal de que las cosas no van bien. A ver si se nos va a acabar la hucha. La hucha se acabará algún día. ¿Cuántos años tenemos que cotizar para poder optar a una pensión y cobrar el 100% de lo que te toca? Pues ahora ya tendremos que llegar a los 40 años. A los 40 años cotizados. Pero es que vamos a ver, en la actualidad, teniendo en cuenta cuál es el paro juvenil, que está superando el 50%, ¿qué chaval, qué chavala que tenga ahora 25 o 30 años va a poder optar al 100% de su pensión? Es muy complicado. Claro, a ellos ahora seguramente no les preocupa su pensión, les preocupa no tener trabajo ahora. Pero lo que está claro es que van a tener muy difícil tener una pensión completa del nivel de la que tengan estos señores que tenemos aquí al lado. ¿Las pensiones públicas en el futuro permitirán vivir con dignidad? El sistema de seguridad social público, lo que debería sobre todo velar, desde mi punto de vista, es porque no haya nadie que sufra pobreza en la vejez. Los 9 millones de pensiones que decimos que hay, cerca de 3 son pensiones mínimas. Pensiones mínimas que estábamos hablando pues a partir de 500 euros al mes. Pero eso no es una pensión digna. No. ¿Crees que somos conscientes de la que se nos viene encima con el tema de las pensiones? Yo creo que no. Si tú preguntas a gente que se va a jubilar dentro de unos años, no sabe qué pensión tiene. Hasta el momento que se jubila y le dicen, no, a usted le tocan 823 euros. Entonces ya no tienes además margen de hacer nada. De que se ha dejado de revalorizar la pensión de los alemanes, ¿a qué te refieres? Las pensiones en Alemania desde los años 50 siempre se solían revalorizar según la evolución de los salarios. Ajá. Los salarios suben un 2% y entonces la pensión también sube un 2%. ¿Y eso se acabó? Sí, ahora se ha introducido una especie de factor reductor. Ese factor se llamaba el factor de sostenibilidad. Hombre, suena bien, así de entrada suena bien. Suena bastante bien. Pues el factor de sostenibilidad es un factor de recorte automático. Por ejemplo, los salarios han subido un 2%. Entonces, normalmente las pensiones se subirían un 2% también.
Pero ahora llega ese factor de sostenibilidad y te quita algo de esos 2%. Por ejemplo, que solo sea un 1%. ¿Y por qué? ¿Quién marca ese factor de sostenibilidad? Eso depende de la demografía. Si hay menos contribuyentes y más pensionistas, entonces las pensiones no pueden subir tanto, tienen que subir menos. Como no me llega, le bajo la pensión a los pensionistas. Sí. Es para que el sistema quede en equilibrio. ¿Cuál es el periodo para calcular en Alemania lo que te va a quedar de pensión? Pues en Alemania utilizamos toda la vida laboral. ¿Toda la vida? Toda la vida. Ahora en España no es así. ¿Crees que vamos a ir también hacia ese camino? Sí, lo que habéis hecho en la última reforma es ampliar ese periodo de cómputo, como se llama, de 15 años a 25 años. Y tarde o temprano lo vais a alargar a toda la vida laboral. Hay muchos expertos españoles que piden eso. ¿Y eso es bueno para el pensionista? Eso depende de cómo ha sido tu vida laboral. Por ejemplo, si tú estás en una empresa y has estado toda tu vida en la misma empresa, si te cogen los últimos 15 años de 50 a 65, esos van a ser tus mejores años. En los que más cobras. En los que más has cobrado. Entonces, tu pensión va a ser bastante alta porque solo cogen los 15 años mejores. Vuestro problema actual no tiene nada que ver con el cambio demográfico. Vuestro problema actual es que estáis en crisis, tenéis un 25% de paro, el sistema ha perdido 3 millones de cotizantes, es decir, casi la quinta parte de sus cotizantes, y ningún sistema de pensiones del mundo aguanta un paro de 25% durante más que unos cuantos años. El sistema de pensiones no solo depende en la demografía, también depende de la productividad, del crecimiento. Una sociedad desarrollada siempre va a poder pagar unas pensiones dignas y justas a su gente mayor. Depende de cómo se redistribuye la riqueza. El concepto de que tu vida consiste en 3 partes. Tú vas a la escuela, luego trabajas y luego te jubilas. Y la tercera parte de la vida, que ya puedes sentarte en tu sillón y decir, yo ya no hago nada más, ya he trabajado toda mi vida y ahora me dejáis en paz. Eso, en 10, 20 años, eso ya no va a ser el concepto. La tercera edad, lo que se llama la tercera edad, va a desaparecer ese concepto. Y solo la gente que esté o enferma o minusválida, los que no puedan trabajar, esos van a ser los que van a ser jubilados. Renate, Hans, creo que ustedes son 2 jubilados alemanes. Genau. Aunque sea una indiscreción, pero ¿qué edad tienen? Ich bin 78 geworden jetzt im Januar. Ich bin 72. ¿Nos podrían decir la pensión que cobran aquí en Alemania? Also ich habe eine Rente von 800 €, aber ich zahle schon Miete 600 €. Ich kriege zwar noch von einer Versicherung eine kleine Zusatzrente, in die ich durch eine Lebensversicherung eingezahlt habe. Und dadurch kriege ich eine Rente von 1000 €. Ich bekomme eine Rente, die liegt bei etwa 650 € und bekomme noch etwa 80 € von einer Einmal-Rentenversicherung, die ich mal in England abgeschlossen habe. Und da ich also etwa 640 € für meine Miete bezahle und dann noch für Krankenversicherung 150 € bezahlen muss, sieht man, dass ich damit nicht auskommen kann. ¿Se imaginaban cuando ustedes estaban trabajando con 30 o 40 años que llegarían, pues eso, a los 70 y tener que seguir trabajando para poder llegar a final de mes? Nein, das habe ich nicht gedacht. Zumal unser früherer Arbeitsminister Norbert Blüm immer gesagt hat, unsere Rente ist sicher. Wir haben uns schon auf die Rente verlassen, haben aber wirklich nicht gewusst, was auf uns zukommt. Also ich habe mir eigentlich immer vorgestellt, dass ich noch einiges tun werde, auch in meinem Alter und wenn ich älter werde, auch dann noch. Aber ich habe mir sicherlich nicht vorgestellt, dass ich unbedingt arbeiten muss, weil ich sonst mit dem Geld nicht auskomme. Si yo les digo que a nosotros en España nos dicen que el modelo a seguir es el modelo alemán de pensiones, ¿ustedes qué dirían? Wenn jetzt Spanien die Hoffnung auf Deutschland baut, oh, ich weiß nicht. Also, nee, ich finde nicht. Unser Rentenmodell ist nicht aktuell. An sich ist es nicht schlecht, wenn man 45 Jahre am Stück arbeiten kann. Aber wer hat das schon? Wer arbeitet 45 oder 50 Jahre am Stück weiter, um eine vernünftige Rente zu bekommen, wovon man leben kann?
Das wird nie ausreichen, dieses Rentenmodell. Also es werden jede Menge Zusatzrenten für die kommenden Rentner auch auf diese zukommen. Ich denke, sie werden es viel schwerer haben, noch als wir. Da wird auf sie etwas zukommen, was sie sich so jetzt in jungen Jahren noch nicht klar machen.